mejor calidad en servicio de plomería. Reparamos fugas de agua, cambiamos inodoros, duchas, instalamos llaves y mucho más. VT Plumbing está a sus órdenes. Llámenos hoy al 720-937-4498. 720-937-4498. Con el señor Torres, hablamos español. No acepte imitaciones. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Feliz martes para todos. Este es su programa Viva Mejor, como usted ha escuchado, con ideas prácticas para vivir mejor. Los días martes nos dedicamos a estudiar la Biblia. Lo venimos haciendo siempre, pero este libro de San Juan, que estamos muy cerquita de concluir después de más de un año, lo hemos visto capítulo por capítulo, versículo por versículo. Para hoy tenemos Juan capítulo 20, versículos 19 al 31, y este es el tema de la resurrección que acabamos de celebrar días atrás, pero que en realidad los cristianos celebramos cada domingo, primer día de la semana, cuando nos reunimos a adorar a Dios como iglesia todos juntos. Bienvenidos nuevamente, gracias por sintonizar 1650 AM Radio La Red y gracias por estar también en radiolared.net en el internet. Recuerde nuestro slogan, nuestro tema realmente es compartiendo la verdad en amor, algo que surge del libro de Efesios en la Biblia. Estamos aquí para usted también vía Facebook, vía YouTube, vía Instagram, vía los podcasts. En fin, estamos por todos lados posibles para que usted no se pierda ningún programa, no solo de Viva Mejor, sino también de los otros programas que producimos en Iglesia La Red para usted y también los programas nacionales y otros ministerios que nos llegan aquí y que quisimos continuar y pudimos continuar gracias a ellos también.
Eso no representa para nosotros ningún ingreso de dinero, nosotros lo tenemos que hacer de voluntad propia, pero sabemos que a ustedes les gustan mucho otros programas también a nivel nacional y por eso están en el aire hasta donde nuestras regulaciones internas nos permiten hacerlo. Uno de estos días, quizá el viernes de esta semana, si tengo tiempo, entre las preguntas que siempre son bastantes, vamos a hablar un poquito otra vez acerca de esas regulaciones para que otros que quizá no lo han escuchado sepan por qué tenemos el tipo de programación que tenemos en Radio La Red. Gracias a los que nos escuchan entonces también en los podcasts, que son las grabaciones del programa que usted puede encontrar en radiolared.net o en la aplicación de Radio La Red que ha bajado a su teléfono inteligente. Más también, si Dios quiere, el viernes acerca de esa aplicación, porque hay algo que se está renovando allí que le va a hacer la vida más fácil a usted con relación a la radio y a los programas y artículos. Artículos tenemos ahí también en radiolared.net. Estamos también en los podcasts que nos pueden encontrar en Amazon, en Spotify, en Google, no Amazon, Apple quise decir, Spotify, Google, que son los que también tienen plataformas para los podcasts. Bueno, Yuridia García está con nosotros como siempre en los controles de audio y Kevin Villa en los controles de video. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículos 19 al 31. Juan tiene 21 capítulos, así que en pocos martes ya concluimos este estudio de más de un año. Capítulo 20 entonces, versículo 19 al 31 dice lo siguiente la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y acá tenemos que parar para hacer la aclaración, que claro, esto es la continuación del versículo 18, donde el Señor Jesús ya había muerto, había resucitado, y luego entonces María Magdalena, obedeciendo al Señor, va y da las noticias a los apóstoles de que ella había visto al Señor y que el Señor había ordenado que fuese a avisarle a los apóstoles, a Pedro, etc. Ahora sí, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, vamos ahora versículo por versículo y a ver qué significa esto de acuerdo al texto original. En el versículo 19 otra vez dice que llegó la noche de aquel día, era tarde ya, y el tiempo judío, mis amigos, inicia y termina en el crepúsculo.
Y entonces aquí dice es día domingo, el primer día de la semana. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Esta expresión, el primer día de la semana, claro, sabemos es domingo, era, como yo les conté el martes pasado, el primer día de trabajo, casi como para nosotros un lunes. Llegó a ser el día, como también dije la semana pasada, donde la iglesia decidió reunirse para conmemorar la resurrección del Señor Jesús. No se deje guiar por lo que usted escucha a otros decir en varios lugares, que esto es un invento de Constantino, esto es una creación de la misma iglesia, ¿ok? Ahora, el Señor Jesús apareció en el aposento alto 3 domingos constantes, 3 domingos continuos, uno después del otro, y siempre fue el primer día de la semana. Entonces, durante la primera generación de la iglesia cristiana, los cristianos decidieron reunirse los domingos. Ahora, como eran judíos, ahora cristianos, estos judíos cristianos continuaron reuniéndose el sábado en las sinagogas locales. Y en el templo también se reunían los días de fiesta. Pero hay algo que usted tiene que saber si aún no lo sabe. Preste muchísima atención. Alguna vez lo comenté, pero lo voy a repetir. Los rabinos judíos que odiaban a Jesús, que odiaban el cristianismo, cuando estos primeros cristianos seguían yendo a la sinagoga porque eran judíos, pero también se reunían el primer día de la semana celebrando la resurrección de Jesús cada domingo, los rabinos judíos, por odio a ellos, inventaron y pusieron sobre ellos lo que llamaron un juramento de maldición. Todavía existe. Eso demandaba que los miembros de una sinagoga tenían que rechazar a Jesús, a Yeshua, como el Mesías. Hoy en día, todavía, esto es un problema. Ahora, ¿qué pasó con esos judíos de la primera generación que ahora eran cristianos? Bueno, pues ya no podían asistir los sábados a los servicios de la sinagoga. Por más que quisieron hacerlo, cuando los maldijeron, no pudieron, ya eran rechazados. Entonces, ¿qué hicieron? Continuaron reuniéndose los domingos, y cuando el evangelio se extendió hacia los no judíos, los gentiles, ya a esa altura se reunían los creyentes, los cristianos, los judíos y no judíos, el domingo, y lo llamaron el día de resurrección. Yo les digo aquí a nuestra iglesia, en Iglesia de la Red, en muchas ocasiones, que el solo hecho de estar allí o venir los domingos es una exaltación al Señor Jesús. Nuestra presencia dedicada a un día domingo está hablando de que creemos absolutamente 100% en la resurrección. Recuerde, los judíos cristianos quisieron seguir reuniéndose también el sábado, pero los mismos judíos compañeros de ellos, rabinos, produjeron ese juramento de maldición. Todavía, les repito, existe eso, y es horrible que hay a veces cristianos que apostatan de su fe, pretenden seguir llamándose cristianos, creen que tienen que reunirse el sábado y empiezan a hacer todo este problema. No todos, pero hay personas que todavía caen en esa situación, ¿ok? Pero este es el origen también de por qué el día domingo, ¿ok? La resurrección. Regresamos en un momento más a nuestro segundo segmento, entonces continuamos con el libro de San Juan. Ya volvemos. ...1650 AM Radio La Red... compartiendo la verdad en amor. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña, y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña.
Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. El libro de Salmos era el libro considerado como el himnario del pueblo de Israel. Y la iglesia primitiva también lo usó. Muchos salmos siguen siendo parte del himnario de las iglesias cristianas en la actualidad. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. El matrimonio es una de las mejores ideas de Dios. Cuando Él puso a Adán y Eva sobre la tierra, les ordenó comenzar la gran familia de la humanidad. Al principio los seres humanos vivieron en comunidades formadas por todos los miembros de la familia, pero sin dejar su sentido comunitario. Ahora bien, el matrimonio es la relación interpersonal más cercana que una familia puede tener. El propósito original de Dios fue, y sigue siendo, que el hombre y la mujer vengan a ser uno e individuos a la vez. Es una unidad de emociones, un acuerdo de planes, un pacto de amor mutuo y un convenio de fidelidad permanente. El matrimonio no es tan solo un contrato, sino un pacto permanente. Todos los matrimonios desean ser felices. Nadie en su sano juicio se casa con otro para ser infeliz. Pero para que la felicidad sea posible entre dos personas muy diferentes, tanto en su constitución física como en sus personalidades, lo mejor es recurrir a Dios, el autor del matrimonio. Créame, Dios es el único que tiene el poder que todos los casados necesitamos para ser felices. Un matrimonio consagrado a Dios, no solo el día de la boda, sino cada día, es un matrimonio feliz aún en medio de sus dificultades. ¿Qué le parece si a partir de hoy consagra y confía su matrimonio a Dios diariamente? Hágalo y verá muy buenos resultados. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Así es, y continuamos estudiando el libro de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Estamos aquí para usted todos los días a las 7 de la mañana en el 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Volvemos a hacer el programa a las 4 de la tarde y luego a las 12 de la madrugada, ¿ok? Pero si usted nos sigue en el podcast, puede hacerlo en cualquier momento. Eso no incluye los comerciales. Y también puede seguirnos en 1650 AM Radio La Red en Facebook, 1650 sin el AM, 1650 Radio La Red. Y también nos encuentra en Instagram y en YouTube. Nuestro canal es Radio La Red Denver. Bueno, vamos a continuar aquí. Yo les decía que por el problema de que los rabinos judíos produjeron un juicio de maldición que lamentablemente todavía existe sobre los judíos cristianos, se vieron obligados en esa primera generación de cristianos judíos a dejar de adorar en la sinagoga a Dios los días sábado. Y la única alternativa que les quedó es seguir los días domingo. Ahora, cuando creció, como dijimos, el Evangelio y se extendió hacia otros lugares en el mundo no judío, el mundo gentil, pues esto continuó. Ahora, esta es la situación por la cual dejaron de asistir los sábados. No haga caso a lo que dicen otras religiones o sectas de que los cristianos rechazamos el día de reposo, rechazamos desde el principio a adorar al Señor como Dios manda el día de reposo, o que fue una idea de Constantino, o que el apóstol Pablo. Olvídese, esa gente o ignora la realidad, o no ignorando la realidad de esta historia, como acabo de decirla,
A propósito, lo harán, no sé, ellos darán cuentas a Dios con eso. Lo que quiero que usted sepa es por qué nos reunimos los días domingos. Primariamente para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia dice que Él cumplió también con todos los requisitos de la ley de Dios. Pero históricamente estos primeros cristianos, repito, eran judíos. Y era lo normal para ellos reunirse en la sinagoga los sábados, pero los rabinos hicieron este juicio de maldición sobre ellos. Entonces, pues no podían ya reunirse los sábados y buscaron otros creyentes y se reunieron el día domingo. Ahora aquí es lo que está pasando cuando el Señor Jesús se aparece a ese grupo la primera vez. Es un primer día de la semana, es domingo, y están a puertas cerradas, y esto es una expresión en el original que indica que las puertas estaban todas cerradas. Ellos estaban en un aposento alto, así que posiblemente todo, arriba, abajo, porque tenían miedo a los judíos. Al mismo tiempo nos ayuda Juan diciéndonos que estaban las puertas cerradas porque tenían miedo, pero al mismo tiempo, repito, nos ayuda a ver una característica muy especial del cuerpo glorificado del Señor Jesús, porque estando puertas todo cerrado, aparece el Señor Jesús. Entonces, usa el sentido común y sabemos si estaba la puerta cerrada, Jesús no entró por la puerta. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que aquí hay algo muy interesante, sobrenatural, nada que tenga que sorprendernos. Así que hay dos razones. Las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos porque acababan de crucificar a Jesús días atrás y los seguidores de Jesús tenían miedo pensando, bueno, nosotros somos los que seguimos, pero igual nos vamos a reunir a adorar al Señor. Y al mismo tiempo es necesario comprender que las puertas, dice la Biblia, estaban cerradas para acentuar que el Señor Jesús no entró por la puerta. Ahora, habla de los discípulos, pero dice que Tomás no estaba presente. Las razones no las dice la Biblia, por tanto no hay por qué especular. Simplemente no estaba en ese momento Tomás. Allí uno puede decir, salió en ese momento, no había llegado hasta ahí, no importa. Simplemente en ese momento no estaba y Juan lo cuenta para otra vez acentuar lo que va a comenzar a decir en versículos que ya hemos leído, cuando aparece entonces el Señor estando así Tomás. Ya vamos a llegar, pero ya lo leímos juntos, ¿ok? Además de los 11 apóstoles, recuerde que Judas se había matado, estaban otros discípulos presentes. Esto era común, los apóstoles andaban con otras personas en muchos momentos, y aquí, ¿cómo ocurre cuando hay una cuestión de persecución o de temor? Uno se apoya junto a otros. Entonces no me llama la atención de que los apóstoles y otros estuvieran juntos, ¿okay? Porque es una manera de sentir apoyo, valor para lo que sea que ocurra. Y aparece el Señor Jesús, y 3 o 4 veces hemos leído, la paz sea contigo, la paz sea con ustedes, paz a vosotros. Era un saludo, por un lado, conocido, shalom, para ellos, pero aquí está ocurriendo algo muy especial porque, claro, cuando lo vieron, algunos tuvieron miedo, se sorprendieron. Y imagínense, aunque el Señor les había hablado acerca de que Él iba a resucitar al tercer día, a los apóstoles y a los discípulos en general les costó entender eso. Y lo único que tenían en la cabeza, en la mente en ese momento, estos días tan cercanos a la crucifixión, era la crucifixión. Mataron a nuestro Señor. Y bueno, Él hizo milagros, caminó sobre las aguas, multiplicó panes y peces, resucitó a personas, incluyendo a Lázaro, tal vez el último, pero Él está en la tumba. Y estarían llorando, y estarían amargados, y estarían pensando, ¿en qué va a parar todo esto? Y de pronto se aparece el Señor Jesús. Y no es invisible, porque si no, no se hubiese aparecido. Lo vieron. Y el Señor lo primero que les dice es, la paz sea con ustedes. Cuando pensamos en ángeles, por ejemplo, que se presentaron a personajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es una de las primeras cosas que los ángeles dicen, no teman, paz.
En este caso, bueno, porque están viendo algo que no es normal ver para un ser humano todos los días. Entonces no me extraña que hayan dicho eso para, ok, calma, ¿verdad? Venimos de parte de Dios en son de paz. El Señor les dice, la paz sea con ustedes, o shalom, o paz a ustedes, paz a vosotros. Los vio sorprendidos, los vio con temor, y es inmediato lo que Juan dice en el versículo 20, que lo primero que hace es mostrarles las manos y el costado, para que verifiquen. No les dijo como a Tomás, toca, pon mis dedos, porque ellos no habían dicho nada hasta el momento de que no creerían, simplemente les enseñó las manos y los costados. Entonces, esto es bien interesante para que los apóstoles y el resto del grupo que estaría con ellos puedan estar seguros de que no se trataba de otra persona, era el Señor Jesús, a quien que María Magdalena dijo que había visto y que ella le había dicho que venga a decírselos, etcétera. Las otras mujeres también lo vieron. Entonces, no sabemos por qué Juan no menciona también lo de los pies, pero aquí en lo que vimos en el versículo 20, dice, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, es decir, creyeron, realmente lo identificaron, era el Señor. Cuando Juan utiliza la palabra Señor aquí, es bien interesante leer la Biblia desde el original, o por lo menos observar lo que lingüistas nos muestran acerca del original en el griego, porque la palabra que Juan escoge para decir Señor, se regocijaron viendo al Señor, es la palabra equivalente a Jehová o Yahweh en el Antiguo Testamento, que se usa solamente, exclusivamente para Dios. No me extraña, no debe extrañar a usted si nos ha seguido todo este año, versículo por versículo, este hermoso libro de Juan, porque la divinidad o deidad de Jesús es uno de los evidentes objetivos o planes por el cual fue escrito el libro de San Juan, en una época donde algunos estaban ya diciendo Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, pero es un Dios creado. Bueno, Juan, inspirado por Dios, él mismo, el Espíritu Santo, en la época en que él presenta este libro, escribe este libro, es para rebatir la idea de que Jesús era un ser creado y demostrar que el mismo Jesús, en sus propias palabras, en muchos casos, en este libro de Juan, dice que él es Dios. Al decir Hijo de Dios, al decir Señor, al decir Cristo, son todas títulos, en realidad nombres, títulos, que solamente son aplicables al Jehová y Yahweh del Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces es no una traducción de Jehová, es una transliteración de las 4 letras que se usaban y no se pronunciaban por respeto en el Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento, tanto Juan como los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, como Pedro el apóstol, como Pablo el apóstol, como Juan el apóstol, también todos ellos recalcan constantemente, afirman constantemente que Jesús es Dios, la deidad de Jesús. Es lamentable que, digo en un sentido, que se necesitó un concilio más adelante, muchos años después, para que la iglesia cristiana determinase y documentase que aceptaba que Jesús es Dios, pero hubo peleas inclusive entre ellos por eso. Digo que es lamentable porque es muy claro en la Escritura, es muy claro desde el original, pero usted sabe, como siempre y como hoy, siempre van a existir personas que niegan la deidad del Señor Jesús, sea porque no la pueden creer o por otras razones. Este es el título, Señor, que se usa aquí. Es el título que se daba en el Antiguo Testamento, repito, para Jehová, Yahweh, para el nombre al Padre, a Dios. Entonces no estamos diciendo aquí como los modalistas que el Padre se transformó, se mudó en lo que es el Hijo y el Hijo en lo que es el Espíritu Santo. No. ¿Ok? Aquí entramos otra vez en el tremendo y maravilloso misterio de la triunidad de Dios, de la Trinidad,
que si no la podemos creer, estamos moviendo una columna fundamental del cristianismo, igual que la resurrección. Si usted no cree en la resurrección, no puede ser realmente cristiano. ¿Ok? Bueno, pero seguimos con esto cuando regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerlo. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial. Y además puede vernos en Facebook yendo a Radio La Red Denver. Estamos de regreso. Este es nuestro tercer segmento este día martes de estudio bíblico y estamos viendo el capítulo 20, versículos 19 al 31 del Evangelio de San Juan. En el versículo 21, el Señor le dice a los discípulos: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Okay? Segunda vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Ahora, los que conocen un poco, por lo menos la Biblia, vamos a reconocer que en Mateo capítulo 28, 16 al 20, y específicamente del 18 al 20, está lo que conocemos como la Gran Comisión, donde el Señor Jesús claramente comisiona a los discípulos para que extiendan el mensaje de su muerte y su resurrección, su venida, su muerte y su resurrección y ascensión a todo el mundo. Y no fue la primera vez que le dejó esa orden, porque en un caso les dijo: me seréis testigos primeramente en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. En Mateo 28 le dice: id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y así él ascendió a los cielos. Aquí Juan no está contando todas esas cosas así con tanto detalle. Aparte ya las tenemos en los otros evangelistas que nos cuentan exactamente lo que pasó. Pero aquí dice: así como el Padre me envió, yo os envío. Y esto fue lo que el Señor le dijo a los discípulos, repito, en varias ocasiones y en los últimos momentos antes de ascender al Padre. Juan, igual que Mateo, Marcos y Lucas, Juan, recuerde, mi amigo oyente y televidente, que estos libros de la Biblia, estos 4 evangelios, fueron escritos después que todo esto sucedió. No había aquí alguien con un celular, un tablet y filmando, o alguien escribiendo cada palabra, cada hecho, cada cosa. Muy prontito, eso sí, en los primeros años, 60, 70 años más o menos, fue cuando todo esto se relató, se escribió.
a Marcos andando con Pedro, testigo ocular, el apóstol Pedro, diciéndole a Marcos todo lo que estaba pasando, Marcos registrando todo esto, a otros de los evangelistas tomando de Marcos material, Lucas haciendo, como dice en su evangelio de San Lucas, una investigación especial, entrevistando personas, testigos oculares, en fin. Aquí tenemos el relato de testigos oculares que fueron capaces y valientemente de dar su vida. Casi todos los apóstoles murieron martirizados predicando la resurrección del Señor Jesucristo. Vez tras vez decimos, como lo repetí el martes, cómo esta gente hubiese sido capaz de que los matasen a causa del Señor, a causa de dar testimonios de que ellos habían caminado con el Señor, visto al Señor, resucitado, muerto, resucitado. Pues no iban a morir por Él si esto no hubiese realmente ocurrido y sus vidas hubiesen sido realmente transformadas. Para ellos no había dinero ni ningún tipo de cosa que pudiese conquistarlos para el mal. Ellos estaban muy seguros de en quién habían creído, cómo lo habían visto, que habían caminado con Él, cómo había muerto, cómo resucitó, cómo ascendió a los cielos. Pues entonces fueron por todo el mundo y obedecieron al Señor en extender el Evangelio a causa de a costa, quise decir, de sus propias vidas. Así que usted y yo creo que tenemos una deuda de gratitud, por decirlo así, con estos primeros valientes apóstoles y no apóstoles, discípulos en general, valientes hombres y mujeres que no temieron morir por Cristo. Si ellos hubiesen temido morir por Cristo, hubiesen temido morir, como digo, y hubiesen renunciado a su fe, como algunos que otros también lo hizo después, nosotros no tendríamos el Evangelio. Pero gracias a Dios que les dio el valor para, aún en medio del temor, ¿verdad? Y todo, después cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, tuvieron este valor ya aún antes, porque aquí Juan está diciendo, vino Jesús, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces ahí entre teólogos, intérpretes, lingüistas, está esa discusión, no una pelea, pero por siglos ha habido esa discusión académica, teológica, de, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué Juan no menciona el Pentecostés? Bueno, tampoco lo menciona Mateo, Marcos y Lucas. Lucas los menciona en su segundo volumen, el libro de los Hechos. Los otros evangelios muestran, y Jesús mismo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jesús les anuncia, les profetiza lo que iba a suceder. Juan aquí está diciendo que cuando Jesús aparece, sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Eso no significa que después no vino Pentecostés, o mejor dicho, no vino el Espíritu Santo cuando llegó esa fecha de Pentecostés, que fue cuando eligió venir de esa manera. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí en este momento? Bueno, en este momento sencillamente pasó lo que hemos leído. No sustituye a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Algunos dicen, bueno, tal vez Juan cuando escribió todavía no había ocurrido el hecho de Pentecostés, lo cual es un poco misterioso que haya sido eso, porque no pasó mucho tiempo. El Señor Jesús estuvo 40 días más aquí en la tierra resucitado, luego se va a los cielos, luego viene no mucho tiempo después en la fiesta de Pentecostés cuando el Señor Jesucristo envía el Espíritu Santo. Entonces, Juan, por lo que sabemos, fue escrito un poco más tarde, no mucho más, pero fue un poco más tarde. Entonces, el argumento de que Juan no menciona esto no creo que es tan válido, porque tampoco los otros mencionan el Pentecostés cuando llegó. Repito, lo menciona Lucas en su segundo volumen, que conocemos como Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles. Lo conocemos así en nuestras Biblias. Entonces, tal vez esto se trate de otra situación, otra ocasión, otro evento, donde el Señor hizo esto y les abrió el entendimiento, aún antes de que posteriormente ocurriese
la venida del Espíritu Santo. Y observen que cuando Juan relata inclusive que el Señor Jesús sopla sobre ellos y dicen recibid el Espíritu Santo a quienes remitieron los pecados, ya vamos a mirar eso, no cuenta Juan acerca de ninguna manifestación especial. Aquí Juan no dice el Señor sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo, y Juan no dice hablaron ellos en lenguas o profetizaron o cayeron al suelo, o no cuenta nada, simplemente sigue relatando la comisión, ¿verdad? La ordenanza del Señor Jesús, que fue diferente a lo que Lucas cuenta en Hechos capítulo 2, cuando entonces el Espíritu Santo desciende cumpliendo la promesa del Padre, ¿verdad? Que Jesús les dijo. Aquí lo más importante es, Jesús los comisiona, les da el poder para hacerlos, les dice así como el Espíritu Santo me ungió, ¿verdad? El día de mi bautismo, recuerdan, apareció el Espíritu Santo como paloma, descendió sobre él, y a partir de ahí comenzó el ministerio de Jesús. Así hace el Señor ahora con ellos. Y en el verso 23 les dice, como parte de esta gran comisión, y quiero que lo comprendamos bien, por favor, esto es parte de la gran comisión, a todos. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esto no es la primera vez que el Señor se los dice, porque si usted va a Mateo capítulo 16, esto ocurre poco después de que el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, etc. Y luego, a una página y media después, le dice, y ahí dice, ¿verdad?, lo de las llaves del reino y todo lo que atares y desatares, pero luego usted da vuelta a la página y vuelve a decírselos el Señor, ahora no solo a Pedro, sino a todos sus seguidores, ¿no es cierto? Y aquí se aparece a ellos y le dice lo mismo. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? ¿Está dándole autoridad al apóstol Pedro? ¿Está dándole autoridad sola y exclusivamente a los apóstoles? ¿Qué está diciendo el Señor con este asunto de, muy bien, a cualquiera que remitieres los pecados? ¿Qué significa la palabra remitir? En el griego es la palabra perdonar. Entonces usted dice, ¿cómo seres humanos pueden perdonar pecados? Bueno, lo dejo con esa curiosidad y cuando regresemos en el próximo segmento vamos a analizar juntos, ¿qué le parece? Este versículo 23 del capítulo 20 de este Evangelio precioso de San Juan, esta carta de amor, como he dicho varias veces, a la humanidad. Y vamos a mirar qué es esto, ¿verdad? Se trata de una autoridad que tiene una persona o un grupo de personas o la iglesia, y si es así, ¿qué iglesia? ¿O es solamente Dios el que tiene autoridad de perdonar pecados? ¿A qué se refiere este asunto? Ya regresamos. ...1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola hermanos de Radio La Red, estamos seleccionando 10 dueños de casa en el mes de abril para que paguen en su bill de electricidad un valor fijo y reduzcan el de gas. Sí señores, también recibirás hasta $10,000 por parte del gobierno sin importar tu estatus. Al ser dueños de tu propia energía sin gastar un centavo, aumentarás el valor de tu casa, ayudando al planeta. Te invito a que me llames a solucionar tus preguntas. Te dedico todo el tiempo que necesites. 720-707-9565.
720-707-9565. Felipe Puerta. Llámame. No te lo pierdas, por favor. Soy Aarón Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. Visítenos en YouTube a Vivir Mejor TV. Muy bien, mis amigos, estamos en el tercer segmento de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas en la vida, y estamos siempre los martes examinando texto por texto o versículo por versículo el libro de San Juan. Cuando concluyamos, nos faltan pocos martes porque solamente hay 21 versículos. Cuando concluyamos, vamos a luego comenzar con algunos temas un poco difíciles de la Biblia. Y lo que nos ayuda es, bueno, el Espíritu Santo, Dios, que inspiró la Escritura, la Biblia, y el ir a los textos originales. También de la misma manera nos ayuda a comprender este versículo 23 para ver cuál es la interpretación de esto. Cuando el Señor dice a quienes remitieres los pecados, o a quienes perdonasen los pecados, las dos versiones están bien, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. La pregunta es, ¿está dando Dios poder a la iglesia para perdonar pecados? ¿A los apóstoles, a Pedro, a Juan, a otros, al pastor? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué significa? Bueno, vamos al lenguaje original. Entonces, yo le pido que tenga paciencia conmigo un poquito, porque usted dice, bueno, no me diga, pastor, yo no entiendo la gramática griega, eso. Ok, yo sé, yo se lo quiero hacer lo más sencillo posible, pero quiero leerle algunas cositas acerca de esto que tengo en mis notas, como para que vea, esto no es una interpretación personal, no es algo que yo estoy inventando, ¿verdad? Esto es algo del texto original. Esto de a cualquiera que remitan o perdonen, son dos expresiones que están bien, cualquiera de las dos se pueden traducir así. Aquí estamos hablando de un tiempo de verbo que nosotros no conocemos, ni en inglés ni en español, es un tiempo aoristo se llama. Y entonces aquí tenemos un subjuntivo, aoristo, etcétera, etcétera. Y entonces aquí retener o perdonar, okay, o remitir o no remitir, todos tienen buenas traducciones así, está bien retener, retener es una buena traducción también. Entonces aparece la palabra pecado y aquí también estamos hablando de que el poder de perdonar el pecado pertenece exclusivamente a Dios. Jesús afirmó tener ese poder. En Marcos capítulo 2, un problema que surge con gente que odiaba al Señor Jesús, y empezando por muchos de los fariseos de su época, es cómo perdona pecados. ¿Recuerda usted la historia? O si no, le comento, hay una historia en la Biblia donde unos amigos traen a un paralítico, que era su amigo, y rompen un techo en una casa donde Jesús estaba hablando y bajan al paralítico
como una especie de camilla o algo así, lo bajan colgado, digamos, hasta el suelo y le dicen que quieren que Jesús lo sane. Y entonces él dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, ahí explotó la bomba. ¿Por qué? Porque ahí estaban estos religiosos judíos diciendo, no, solamente Dios tiene la autoridad y el poder de perdonar pecados. Este hombre Jesús está blasfemando, dijeron ellos. Pero el Señor Jesús dijo, bueno, miren, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, autoridad para perdonar pecados. Él dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levanta tu lecho y anda? Es decir, una sanidad. Dice, pero para que ustedes vean que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús, tiene poder para perdonar pecados, en otras palabras, es Dios encarnado. Ya me imagino a estos religiosos o que odiaban a Jesús echando humo por la nariz y por las orejas de rabia, ¿verdad? Dicen, para que ustedes vean que el Hijo de Dios tiene poder, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, los dos títulos que él usaba, como diciendo él es Dios encarnado, para que vean que tienen poder para perdonar pecados, entonces le dice al paralítico, levántate y anda, toma tu lecho y anda. Y inmediatamente este paralítico fue sanado por Jesús. Entonces, esa sanidad era para demostrar que así como Jesús tenía poder sobre la vida, la muerte, la enfermedad, demostrando que nadie más podía hacer eso sino solo Dios, pues también tenía poder para perdonar pecados. Entonces vaya a Marcos capítulo 2, va a ver mucho de todo esto también y otros textos en la Biblia. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Si solamente tiene Dios el poder de perdonar pecados, el texto en su original, en el griego, lo que nos está indicando es que el Señor confía a sus discípulos, y esto nos incluye a todos nosotros hijos de Dios ahora, la iglesia, el poder y el privilegio de hablar con la gente y darles la seguridad de que Dios les puede perdonar sus pecados si ellos se arrepienten de sus pecados. Por eso, y aceptan al Señor Jesucristo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso lastima hoy en día y duele saber que haya iglesias que no prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados porque eso suena incómodo y escojan más bien hablar acerca de cómo podemos tener más dinero o ser victoriosos en esto y en lo otro. Ok, miren, estamos robándole a la gente literalmente la posibilidad de que conozcan al Señor. Ahora, ¿tiene Dios otras maneras de...? Sí, pero por algo existe una iglesia. Una iglesia no existe para ser un centro de bienestar social o de bienestar público. Esas cosas se hacen como parte de lo que se practica al ser un hijo de Dios, ¿verdad? Ser una iglesia. Pero la función de una iglesia es predicar al mundo, hacer discípulos y decir, miren, todos somos pecadores, todos vamos a ser condenados a menos que nos arrepintamos luego de reconocer que somos pecadores y aceptemos que el regalo de Dios en Cristo Jesús es Cristo muerto en la cruz pagando nuestro lugar con su sangre, lo que solamente Él podía pagar por nosotros delante del Padre, y el Padre Dios solamente iba a aceptar el sacrificio de Jesús, porque para eso lo mandó al mundo. Entonces al tercer día Él resucitó, como celebramos pocos días atrás, y celebramos cada domingo los cristianos. Cuando usted pone toda su confianza en el Señor, no en otras personas, no en la iglesia, no en otra cosa, sino no en sus obras o méritos, sino solamente en Jesús, entonces ahí viene salvación. ¿Ve? Entonces, si usted no comunica eso a otros, si como iglesia no comunicamos eso a otros, entonces estamos privándoles de la posibilidad de que ellos escuchen el mensaje de salvación y se arrepientan y sean perdonados por el Señor. Más si lo hacemos, estamos abriendo cada vez más esa puerta del reino, las llaves del reino. No está hablando de lo que a veces usted y yo hemos escuchado por tradición, ¿ok? Está hablando acerca de la maravillosa oportunidad de que otros puedan entrar al reino de Dios vía el arrepentimiento y el perdón de pecados. Observe que también el Señor Jesús
también acusó a escribas y fariseos, diciendo, ustedes no entran al reino e impiden a otros entrar, no los dejan entrar. O sea, ni entran ustedes y les perturban el paso a otros. Que la iglesia, por favor, no sea ninguna iglesia cristiana acusada, no seamos acusados de no predicar el Evangelio de Cristo. Si usted quiere escuchar cuestiones meramente motivacionales para sentirse bien, no necesita ir a una iglesia. Hay muchos charlatanes y cobran bastante para eso, y hay muchos libros y videos en YouTube. Si usted dice, a ver, yo quiero, ok, pero la iglesia tiene como función exaltar al Señor Jesucristo, ok, crucificado, resucitado, que puede hablar de cómo mejorar su matrimonio y cómo educar a sus hijos y cómo manejar mejor el dinero. Por supuesto que sí, pero ese no debe ser su mensaje central. No debe ser un centro de ayuda nada más. Tiene que ser realmente un lugar, y no solo un lugar físico como el templo, sino todos con nuestras vidas, ¿verdad? Y como iglesia, juntos, es lo que esto significa, ¿verdad? Quienes remitieren los pecados, la idea no es tenemos poder de perdonar, es nosotros se nos confía. El Señor Jesús desde ese entonces, 2000 años atrás, confía a todos sus hijos e hijas, que nos ha adoptado, nos ha perdonado, ¿verdad? Por nuestro arrepentimiento y nuestro venir a sus pies, aceptando el sacrificio de Él en la cruz y la victoria en su resurrección. Él nos confía el Evangelio. Nos confía y nos da poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio tal cual está en la Biblia. Esto es un tremendo, tremendo privilegio. Y es lo que da seguridad del perdón de pecados por parte de Dios cuando anunciamos cuáles son las condiciones para que Dios nos lleve al cielo, nos salve. Las condiciones, bueno, confesar nuestro pecado delante de Dios, confesar que somos pecadores. Eso es más inclusive fuerte que decir vamos a confesar nuestros pecados. Confesar que somos por naturaleza y por elección pecadores. Venir a Cristo arrepentidos de todo corazón, creer en Él de todo corazón, aceptar lo que Él hizo en la cruz por nosotros de todo corazón, aceptar que realmente Él resucitó de los muertos, creerlo sin dudar de todo corazón. Así le entregamos nuestra vida, así Él nos toma, nos sella con su Espíritu Santo, nos aparta, ¿verdad? Nos adopta como hijos e hijas de Dios. Entonces yo estoy abriendo aquí en este momento las puertas del reino, como quien dice, ¿verdad? Como un hijo de Dios, salvado por Jesucristo, yo estoy comunicándole a usted el Evangelio de Cristo. Como lo puede hacer su pastor, como lo debe hacer su pastor, o cualquier otro cristiano que no sea un pastor. Todo creyente tenemos eso. Entonces tenemos el privilegio de darle a la gente la seguridad de que si se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo, tal cual la Biblia lo dice, y tal cual el Cristo que la Biblia presenta, porque hoy en día otros crean imitaciones, si usted realmente cree el Evangelio, usted es salvo. Ahora, usted me dirá, pastor, ¿cómo usted puede darme la seguridad que yo soy salvo? Es que no se lo doy yo, se lo da la palabra de Dios. Y se lo doy yo porque he creído en la palabra de Dios. Entonces, no hay ninguna prueba en la Biblia en la que Jesús transfirió a los apóstoles, a Pedro y a los demás apóstoles, o a los que siguieron después a ese primer grupo de apóstoles y discípulos, que ellos tengan el poder de perdonar pecados. No existe en la Biblia esa interpretación. No existe, sencillamente no es lo que el original dice, es una interpretación errada, errónea. Pero vamos a seguir con ese tema, estamos versículo por versículo y ya volvemos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Hola, te habla Marta Cáceres
Y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+ con el Better Business Bureau. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Titan Solar Power ofrecen paneles solares que aumentan el valor de su hogar y cuidan el medio ambiente. También pueden establecer un pago fijo mensual de su electricidad y gas. Además, el gobierno puede otorgar un crédito de hasta $10,000. Llame a Felipe Puerta al 720-707-9565. 720-707-9565. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Estamos de regreso. Para los que nos siguen en el podcast, estamos en nuestro quinto segmento y estamos hablando acerca de San Juan capítulo 20. Estoy detenido un ratito en el verso 23 porque es uno de esos textos que ha creado tanta controversia, tantas malas interpretaciones. Yo mencioné antes que no hay prueba de que Dios, aquí en el Señor Jesús, haya transferido la autoridad de perdonar pecados al apóstol Pedro, o a Juan, o a otros, o a la iglesia como institución. Y yo les dije en la carta en el Evangelio de Mateo tenemos la prueba, porque observen, en Mateo capítulo 16, simplemente voy a leer lo que les mencioné antes. En Mateo 16, versículo 19, cuando Pedro confiesa, el apóstol Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el verso 17, algo muy conocido. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Conociendo a los discípulos que ya habían tenido algún que otro evento de celos, ahí hubiesen pegado el grito, como decimos en algunos lugares. ¿Se acuerdan aquellos dos hermanos que vinieron y dijeron, Señor, queremos cuando vengas en tu reino nos sientes uno a la derecha, otro a la izquierda, y después los apóstoles, los otros discípulos se enojaron con ellos? Imagínense en esta declaración. Ahora, si usted continúa, por eso le dije, una página y media después, vamos al capítulo 18, versículo 18. En el capítulo 8, versículo 18,
es un clásico a través de la Biblia, podríamos decir que todos lo son, pero cuando digo clásicos son los textos más conocidos por muchos en la Biblia. Dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ahora observe que está en el contexto de el perdón a los demás. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y me dice, wait. ¿Y qué leí yo en el versículo 19 del capítulo 16? No le estaba diciendo a Pedro, y lo repito, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y ahora está hablando del perdón y dice a otros, ya no solo a Pedro, dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será... ¿Qué está pasando aquí? Y luego el verso 19 dice, capítulo 18, verso 19, léalo en Mateo en la Biblia. Yo sé, le van a decir, no, esa no es una interpretación correcta. Usted aférrese a lo que dice la Escritura. Capítulo 18, verso 19 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Recuerde que está en el contexto del perdón. Verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús les dice, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Ahora, muchos de ustedes escucharon todos estos versículos separados, sueltos, como quien agarra la tijera y los aplica donde más le conviene. Esto está todo junto. Versículos 15 al 22 del capítulo 18 dicen exactamente lo mismo. Hay que le remiten los pecados. Entonces está hablando de ¿qué? Son metáforas que los rabinos ya usaban acerca de desatar y atar con la idea de proclamar, con la idea de enseñar, en este caso con la idea de perdonar. Entonces, no está diciendo Pedro tiene aquí la cosa especial, de aquí yo sé que la Iglesia Católica sacó en parte el tema del papado, pero no es lo que la Biblia literalmente está diciendo. Dice que Pedro, los apóstoles, todos los creyentes, tenemos estas llaves del reino que podemos usar para abrir la puerta a los que quieran entrar. ¿Cómo? Vía la predicación del Evangelio. Y si no lo hacemos, estamos cerrando esa posibilidad. Entonces, esta es una promesa maravillosa y gloriosa, mis queridos hermanos y amigos, que se aplica a todos nosotros, a usted, a mí. No se aplica solamente al pastor Daniel porque es pastor, se aplica a todos los pastores, se aplica a todos los cristianos, ¿ok? Y todos somos partes de la iglesia en general, ¿ok? Globalmente, universalmente hablando. Y bueno, también, claro, en cada iglesia como congregación local. Todos los creyentes necesitamos y debemos contar la historia de lo que Dios hizo en Cristo en esta humanidad para salvarla, ¿ok? Entonces uno cuenta su testimonio, pero aunque eso es muy importante, debemos enfocarnos más que nada en qué es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra, qué es lo que realmente pasó. Entonces algunos decidimos obedecer a Dios, que es lo que hay que hacer, y compartir el Evangelio con otros. No se preocupe por la apologética. La apologética es algo muy bueno para aprender. Por eso tenemos aquí, por ejemplo, el show Apologética con Marta. En la Escuela de Ministerios tenemos una materia que se llama apologética. Uno tiene que saber cómo defender la fe, en el sentido de saber lo que cree y saber defender lo que uno cree. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué es lo que creemos? Pero no se preocupe si no sabe todo eso. Usted tiene que conocer, usted es una persona que ya tiene a Cristo en su corazón, usted es un seguidor de Cristo, sabe que es salvo, sabe que no va al infierno sino al cielo, y no es por sus méritos y no es por arrogancia decir eso, es realmente su experiencia. Si lo es, compártalo con otros. No es la responsabilidad suya
salvar gente. Es la responsabilidad suya. O sea, el milagro de la salvación no lo va a producir usted ni yo tampoco. Nuestra responsabilidad es compartir. Entonces, anímese a compartir. Deje los resultados al Señor. Es Dios, el Espíritu Santo, el que trabaja en los corazones de la gente. Quítese la carga pesada de las espaldas. Cuando usted le habla a alguien de Cristo y la persona rechaza, no le quiere escuchar, y usted dice, ay, no, ¿qué va a pasar conmigo porque no fui efectivo? El trabajo de salvar a las almas es el trabajo de Dios. Nuestro trabajo es presentar la salvación de Dios, como la Biblia lo dice, como lo hemos experimentado en nuestra propia vida. ¿Ok? Y eso es abrir y cerrar, eso es remitir pecados o no remitir pecados, es decir, dar esa maravillosa posibilidad de que la gente escuche el mensaje. Por ejemplo, quizá usted recuerda o puede leer en su Biblia cuando Dios comisiona ya no solo a los 12 apóstoles, esto es antes, a 70 de sus discípulos. Y entonces los envía para que en el nombre del Señor echen fuera demonios, pongan sus manos sobre los enfermos y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Es decir, ya Jesús estaba en la tierra, el reino de los cielos se ha acercado. Y Dios les da el poder para hacerlo. Ahora, wow, uno dice, un momento. Y el Señor les dice que durante esos días a quien remitiera los pecados les serán perdonados. El Señor no le estaba dando la autoridad a 70 de sus discípulos. El Señor dice, en mi nombre. Entonces es Dios el que perdona pecados. Uno perdona las ofensas que nos pueden hacer, pero es Dios el que perdona el pecado. Solamente Dios con la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo no lo puedo hacer, un rabino no lo puede hacer, un sacerdote no lo puede hacer, el papa no lo puede hacer. Con todo respeto, nosotros no podemos. No tenemos esa autoridad. La iglesia como institución, ni esta, ni la otra, ni la de la esquina, ninguna tiene esa autoridad. Esas son interpretaciones que siglos atrás se han dado y las han adoptado y las han proclamado, pero son erróneas. No es lo que la voz dice, la voz de Dios, claro, dice acá. Lo que pasa es que miré en mis notas que acá hay un texto que está en voz pasiva y que implica que el perdón de Dios está disponible por medio de la proclamación del Evangelio. En ese sentido tenemos las llaves del reino, ¿verdad? Y las usaron los primitivos cristianos hasta la fecha y yo la estoy usando en este mismo momento para aquellos de ustedes que aún no conocen a Jesús, que lo conozcan, que sepan que Él los ama y que los quiere perdonar y que si ustedes reconocen, como yo también lo reconocí, que soy pecador y que necesito a Cristo para que me salve. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Eso es abrir la llave del reino vía la proclamación. Es una promesa para toda la iglesia. No es para personajes de la iglesia, ni de la antigüedad, ni actuales. Es lo mismo que atar y desatar en Mateo 18. Aquí tenemos un paralelo entre Mateo 16, Mateo 18 y Juan capítulo 20. Espero que haya quedado claro. Tenemos que seguir avanzando ahora con el versículo 24 después de esta pausa. Si no quedó claro por alguna forma, no tema comentarlo y uno de estos viernes vamos a tratar de responderlo, quizá este mismo. Ya volvemos. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Sabías que la Biblia menciona 3.573 promesas, todas con cumplimiento seguro porque Dios no miente? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Pastor, mi esposo es adicto al trabajo. Ya parece una visita más que un miembro de nuestra familia. He escuchado esto más de una vez. ¿Pero es acaso malo tener un sueño ambicioso por el cual trabajar? Evidentemente no. Los sueños que indican un deseo de progreso son positivos y la ambición por verlos realizados es una buena ambición. El problema surge cuando la ambición se torna en algo nocivo para la salud espiritual, emocional, familiar y aún física. Es necesario mantener un equilibrio en todas las cosas. Hay que considerar cuál es el precio de nuestros sueños y si existe un acuerdo con el resto de la familia en cuanto a los sacrificios que demandan lograr ese sueño, ya sea una carrera, una casa mejor, un automóvil mejor, etc. Cuando se pierde el equilibrio del tiempo y de las relaciones personales, especialmente con la familia y la vida espiritual, tarde o temprano las cosas más importantes de nuestra vida se vienen abajo, aun cuando veamos realizado nuestro sueño. La adicción al trabajo es un mal que sufren muchas personas en los países modernos. Por lo general, vivir en las grandes ciudades es costoso y además la tentación de querer tener mucho está siempre a la puerta. Evalúe el costo de sus ambiciones y establezca prioridades. Dios quiere que usted progrese y vea cumplidos sus sueños, pero le importa aún más que ame y viva de verdad. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Estamos en nuestro sexto segmento ahora y gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, siempre compartiendo la verdad en amor. Gracias por seguirnos en los podcasts, en Facebook, en YouTube. Gracias por seguirnos en los podcasts también en los otros medios como Apple, Spotify, Google. Aquí estamos para usted cada día. Bueno, vamos a ir al versículo 24. Ya lo hemos leído, pero lo vamos a leer nuevamente. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dídimo, este no es el segundo nombre de Tomás, ni es su apellido. Dídimo significa gemelo. Aquí decimos cuate, mellizo, ¿verdad? Entonces, vio como nosotros usamos sobrenombres muchas veces con la gente. No es algo nuevo, no es un invento hispano, ni latino, ni americano. Ellos también tenían sus apodos. ¿Se acuerda uno que le llamaban Níger? Que ese también es un apodo. En este caso es Dídimo, es uno de los 12, Tomás, llamado Dídimo, como para no confundir con ningún otro Tomás. Este es uno de los 12 que no estaba presente, dice el verso 24, cuando Jesús apareció la primera vez. Entonces, Tomás, simplemente dice en el 24, introduciendo lo que va a pasar, que no estaba con ellos ese primer domingo. Entonces, cuando entró en algún momento, esos días o ese día o lo que sea, después que Jesús ya no estaba con ellos, en el verso 25 le dicen los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Tomás dice algo que, por estas palabras Tomás se hizo famoso mundialmente. Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es lamentable que Tomás quedó reconocido mundialmente por siglos hasta el día de hoy como Tomás el que duda, o el que dudaba. Yo creo que no tenemos que ser tan crueles pensando así de Tomás, porque también hay otras cosas que Tomás tenía como buenas características. Observen cómo Jesús honra esta solicitud de alguna manera, como dice un intérprete, es una forma de solicitar
esto, lo vemos así crudamente como, no lo creo, si no lo veo no lo creo, pero observen cómo él es muy específico. El Señor lo está escuchando, aunque Tomás no lo vea y no lo vea nadie más. Y en el verso 26 dice que 8 días después, es decir, este es el segundo domingo, día de reposo, estaban otra vez sus discípulos dentro, igual que antes, puertas cerradas dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Los días continúan, los discípulos siguen teniendo temor a pesar de que vieron a Jesús resucitado. Jesús entra milagrosamente a ese lugar, vuelve a decir paz a vosotros y sorpresa para Tomás, y para los demás. Nunca se hubiese imaginado que Jesús estaba escuchando lo que Tomás había dicho el domingo anterior u 8 días antes, ¿verdad? A menos que esto sucede, si no pongo mis manos aquí y allá, no creeré. Uno dice, ¿por qué Jesús no se presentó el mismo día que Tomás dijo eso? Aprendamos algo. El Señor les fue dando tiempo para que los apóstoles y los discípulos en general fuesen absorbiendo estas cosas. Es en parte lo que hacemos hoy, lo que el Señor hace con nosotros hoy. En ocasiones es mucho lo que uno tiene que absorber. Entonces Dios dice, ok, paso a paso. Dios no está limitado al tiempo como nosotros. Entonces Él sabe cuál es el momento exacto para hacer qué cosas, ¿no es cierto? Responder nuestras oraciones o nuestra solicitud, nuestro pedido o nuestras dudas. ¿Okay? Entonces, a pesar de que Tomás había visto, igual que los otros discípulos, milagros, señales, profecías cumplidas, a pesar de que todo lo que estaba poniéndose ahora realmente estaba empezando a tener sentido, este gran rompecabezas, de todas maneras, Tomás dudó de la resurrección. ¿Por qué Tomás dudó? Realmente no sabemos. Calificar a Tomás como calculador o manipulador o todas las cosas que a veces se han dicho de Tomás, como si alguien hubiese tenido un caso psicológicamente hablando para analizar su psicosis, su psiquis. No hay eso en la Biblia, ¿ok? No hay. En este caso quizá Tomás, y esto es especulación, pero tal vez Tomás, todavía muy triste al no haber estado la primera vez, reaccionó de esa manera. Yo me pregunto, ¿y qué hubiese sucedido si Pedro no hubiese estado, si Juan no hubiese estado? En el momento en que Jesús se apareció por primera vez el primer domingo ante ellos. A lo mejor uno de ellos hubiese dicho lo mismo que Tomás, no sé. Entonces, no seamos tan crueles y separemos a Tomás en una categoría tan diferente que a veces hasta lo usemos para calificar a hermanos un poquito dudosos, incrédulos. Eres como Tomás y tienes el síndrome de Tomás o quién sabe qué cosa de Tomás. Mire, seamos misericordiosos y clementes porque simplemente Tomás no estaba allí. Jesús les dice después, no seas incrédulo sino creyente, pero vamos a ver en qué tono y qué pasa ahí, ¿verdad? Cuando lleguemos enseguida a ese versículo. Por ahora, hay que recordar que todo esto era fresco, nuevo para todos ellos. Y recuerden que uno de los evangelios dice que cuando las mujeres vinieron a decirles, la tumba está vacía, Jesús no está, y María Magdalena dijo, lo vi, me dijo que venga a decirle a los apóstoles y a Pedro. Recuerden que los apóstoles creyeron que estaban locas. Hay un texto que dice realmente eso. Recuerde que el testimonio de las mujeres en aquellos años no era un testimonio válido aún en una corte, yo se los comenté otro martes. Entonces, ¿por qué poner tanto énfasis en Tomás, diciendo, hey, Tomás, qué incrédulo, cuando en realidad, si vamos a ser bien honestos, pues los otros tampoco creyeron mucho el asunto la primera vez que se les dijo? Creo que fue el martes pasado cuando vimos que Pedro y Juan corrieron a la tumba. Juan llegó primero,
No entró, pero espió, vio los lienzos, después entró Pedro y después entró Juan, y cuando vio los lienzos y el sudario envuelto en un lugar aparte, entonces vio y creyó. Tomás no había visto nada todavía, solamente se guiaba por lo que los apóstoles le dijeron, los discípulos que estaban con ellos. Vimos al Señor, apareció. Ahora, ¿por qué no creyó? ¿Por qué no creyó en sus amigos que habían caminado juntos 3 años? No sabemos exactamente por qué no creyó. Jesús no da una explicación espiritual, psicológica de por qué no creyó Tomás. Simplemente el punto es que no creyó. Y el Señor le dice, porque viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, ya vamos a llegar aquí. Pero aquí lo que está pidiendo Tomás es una señal. Si yo no viere esto y lo otro, las manos, la señal de los clavos, ¿ve? Entonces, la señal en griego es la palabra tupos. Y tenemos que comprender esto. La señal, el Evangelio es la doctrina de Jesucristo, su venida, su vida santa, su sacrificio en la cruz, muerte, ¿no es cierto?, resurrección, ascensión, lo que está haciendo en los cielos, la segunda venida. Pero también el Evangelio transforma la vida de una persona, no es simplemente como otras religiones el adoptar una creencia. Entonces, una lección que se puede aprender aquí, que usted, todos debemos aprender, es que tenemos que aprender a creer. Hay cosas que son complicadas de creer, pero no podemos ser creyentes si descartamos aquellas cosas que son sobrenaturales, como la resurrección, o si descartamos aquellas cosas que son sobrenaturales, como Dios es uno pero es tres. Son cosas incomprensibles para la mente humana, pero el Evangelio está lleno de misterios. Cosas reveladas, como dice Deuteronomio 29:29, son las cosas que Dios quiere revelarnos, que Él dice esto es suficiente para que crean y no tienen excusa para no creer. Y esas cosas reveladas, aún hay un grupo de esas cosas que no están reveladas con el propósito de explicárnoslas científicamente o racionalmente, sino simplemente para decir esta es la realidad del mundo de Dios. Y hay otras cosas que serán reveladas a nosotros cuando estemos directamente en la presencia de Dios, en un cuerpo glorificado, sin contacto con la muerte y sin posibilidad de morir, sin contacto con la enfermedad y sin contacto con el pecado. En esas condiciones, y aún Dios es tan grande e infinito que la eternidad no va a alcanzar para seguir conociendo otros aspectos que hoy en día es imposible para nosotros en esta condición, aún salvados, pero en esta condición, en este cuerpo, con esta mente poder comprender. Entonces, lo que está pidiendo Tomás es ver la señal. Para él es, los clavos en sus manos, la lanza en su costado, el agujero allí, la perforación que verificó que salió sangre y agua, lo cual dice no estaba desmayado, no estaba dormido, Jesús estaba totalmente muerto. Y esa es la explicación científica y médica. Salió sangre, agua, etcétera, de su costado, estaba muerto completamente. Y entonces Tomás sabía que realmente había muerto el Señor Jesús, que no había nadie que lo pudo haber robado y nada de eso. Entonces, y que no se desmayó y salió el de la tumba. Eso es ridículo. Realmente el Señor había muerto y Tomás lo creía. Entonces ahí tenemos una buena cosa. Tomás realmente creía lo que él sabía y probablemente quizá vio de lejos. Ahora, cuando llega el versículo 26 se nos dice que después de 8 días, otra vez tenemos otro domingo, por la tarde, estaban otra vez dentro, encerrados, ahora sí estaba Tomás. Ahí llega Jesús, estando otra vez las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros, y cuando regresemos vamos a ver qué pasó y qué significa esto para usted y para mí hoy. Ya volvemos. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llama. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Las clases son en inglés y en español. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Visítenos en YouTube en Vivir Mejor TV. En media hora tenemos que completar nuestro programa de hoy con este tema maravilloso de Juan 20, 19 al 31 y estamos analizando el texto ahora del verso 27 donde el Señor Jesús, voy a volver a leer lo que dice el texto aunque lo leímos en el primer segmento. El Señor Jesús se aparece, dice, paz a vosotros, luego dice a Tomás, pon aquí mi dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Se imagina la sorpresa? ¡Wow! Jesús no estaba aquí. Sin embargo, cuando yo dije eso, Él no estaba aquí y los apóstoles habrán pensado lo mismo y los otros discípulos. ¿Cómo sabía Jesús? Bueno, Jesús lo sabe todo. Y entonces le dice exactamente lo que Tomás pide. ¿Okay? Y luego le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Tenemos que comprender esto, mis hermanos. Hay ocasiones en que yo, y imagino usted también, tenemos momentos de dudas o temporadas de dudas. No estamos hablando de la duda de que si Dios existe o Jesús existe, si todo esto es verdad o no, aun cuando hay personas que tienen ese tipo de dudas. Pero en ocasiones hay dudas, yo las he tenido, a veces las tengo, dudas así esporádicas sobre cosas que ocurren, cosas que pasan, cumplimientos de cosas que Dios ha dicho,
o por qué todavía no suceden ciertas cosas que Dios ha dicho. Los salmistas cuentan ese tipo de cosas en sus salmos, no solo David, o Asaf y otros también. Especialmente David, hay situaciones donde, Señor, ¿por qué? Profeta Jeremías, Señor, ¿por qué? Y hay personajes en la Biblia que presentan esa angustia, o casi como que naturalmente es una expresión de dolor o de angustia, o cuando yo hace semanas atrás perdí un familiar aquí en los Estados Unidos, y uno nos dice, Señor, ¿por qué lo permitiste? O ¿por qué estábamos orando, verdad, por esta persona, por su sanidad, creyendo con fe? Pero el Señor tomó la decisión de llevárselo al hogar celestial, un buen creyente, un hombre que seguía a Cristo. No es que una duda de Dios, es la angustia o es el desconcierto o es la tristeza. Yo creo que en nuestro caso, en mi caso, fue particularmente, me puso muy triste que así de golpe, esta persona que estaba muy enferma, pero que estaba saliendo adelante muy bien, y nosotros decíamos, gracias Señor, estás respondiendo a nuestras oraciones así como nosotros deseábamos, ¿no es cierto? Reténlo aquí, y de pronto, wow, nos recibimos un texto diciéndonos, ya está con el Señor. Fue un golpe fuerte. A mí es agradable saber que está con el Señor y lo vamos a ver nuevamente cuando vayamos nosotros con el Señor. Pero mientras tanto el desenlace aquí humano pega fuerte, ¿ok? Y eso no es algo que Jesús ignoró, porque aún él mismo lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Entonces, sabiendo que lo iba a resucitar enseguida. Así que el Señor mostró cómo somos los seres humanos, excepto que él no pecó, y yo sí, lamentablemente, igual que usted. Entonces, acá pensamos, bueno, la vida cristiana es una vida donde vamos teniendo cada vez más fe, va fortaleciéndose. Cuando decimos crecer, nuestra fe no piensa en cantidad, sino va creciendo, se va fortaleciendo. En ese aspecto sí, al crecer aumenta la fe, vamos teniendo más seguridad. A través de los años, quiero hablarle a usted especialmente si es un cristiano nuevo, ¿verdad? De pocos años o días o meses. Dios permite que pase pruebas, yo también. Dios permite que pasemos pruebas, tribulaciones, situaciones, y cuando somos ahora hijos de Dios, cristianos, a veces hasta persecuciones, y uno dice, wow, ¿por qué vivía más tranquilo antes de conocer a Cristo? Ahora mire todo lo que tengo de sufrimiento. Otros no experimentan eso tan así, depende las cosas que Dios permite, su contexto, todo eso, pero es bastante común. Yo le digo a mis hermanos nuevos aquí en Iglesia La Red, que nunca han conocido otra iglesia y vienen acá, y a ellos yo les digo, bueno, miren, prepárense, y a los que hemos encargado que los vayan discipulando, prepárenlos, no les pinten la idea de que la vida cristiana es súper fácil, no va a pasar nada malo. Ya Dios nos protege, ya muchas veces Dios nos sana, ya es cierto, Dios hace esto y lo otro, pero Dios también nos prueba, y Dios al que ama disciplina, no solo siempre cuando hacemos algo malo. A veces la disciplina es más bien en forma de prueba, moldeo, y uno dice, ok, es la vida cristiana. Al mismo tiempo no hay felicidad más grande que ser cristiano, ¿ven? Entonces, yo creo que cuando vemos esta reacción de Tomás, aquí hay una mezcla de tengo fe, creo en el Señor. En el caso de él, vi cara a cara sus milagros, y al mismo tiempo ahora pasa esto, probablemente su angustia, probablemente, yo no creo que Tomás tuviese dudas con relación al poder de Dios, sino que probablemente estaba muy angustiado. Es mi especulación, pero me imagino que estaría muy angustiado, que estaría muy desconcertado, que igual que los demás tendría un miedo porque qué estará por pasar ahora, porque hace pocos días mataron a Jesús y puede haber una amenaza sobre nosotros. En medio de toda esa confusión, que le digan, vimos a Jesús, ok, no estoy justificando a Tomás, estoy diciendo que ok, no seamos tan crueles, porque en el recorrido, en nuestro caminar, en nuestro crecimiento como cristianos, todos tenemos momentos donde hay dudas sobre ciertas cosas. A usted dice, bueno, pastor, ¿qué debo hacer?
vaya a la Biblia, vaya a la oración, no deje de congregarse en su iglesia, investigue, pregunte, pida oración, no se aísle, porque esa es una tentación que el diablo tira, por decir así, ¿verdad? Mejor no voy, tal vez no es verdad, uno se empieza a enfriar y en vez de acercarse al fuego, se aleja del fuego y pues se apaga, entonces no trabaja así, al contrario. ¿Okay? Bueno, el Señor le dice, no seas incrédulo, sino sé creyente. Ahora, observemos algo que perturba a muchas personas, tal vez alguien de la audiencia también. En el verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Si usted quiere otra comprobación de que Jesús es Dios, aquí la tiene. Márquelo, póngalo en highlights, memorice la cita y se lo puede decir a otros. Acá tenemos la confesión de fe de Tomás. Y aquí está diciéndole a Jesús, tú eres Dios. Yo muchas veces he recurrido a este versículo recordándole a usted, amigo, amiga, que el Señor no negó que Él es Dios cuando Pedro se arrodilló delante de Él o le dijo, mi Señor, Dios mío. Cuando lo llamó Señor mío, Dios mío, estaba utilizando un término que está significando desde el hebreo Jehová Elohim. Okay, otra vez el nombre impronunciable de Dios, Jehová, es un nombre que es un conjunto, yo lo he explicado muchas veces, de letras que ellos no querían pronunciar por respeto a Dios. Y entonces, cada vez que aparecen juntos los títulos Jehová o Yahweh Elohim, entonces Señor, ¿verdad? Dios, está hablando de Señor Dios, es la forma de decir Señor Dios. Jesús acepta sin ningún problema ese título de parte de Tomás. Cuando Tomás le dice, Señor mío, Dios mío, no está diciendo, Dios mío, como muchas veces mal decimos y no deberíamos decir, como qué sorpresa, no. Tomás sabía muy bien lo que le está diciendo. Jesús acepta el título de la deidad. Él es Dios. Recuerde que todo el Evangelio de San Juan, comenzando en el capítulo 1, versículo 1, del principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No haga caso a la versión de era un Dios, esa no es original. El verbo era Dios. En todo el capítulo de Juan recalca, y es evidente que esto es inspiración del Espíritu Santo, Juan recalca la deidad de Jesús. ¿Okay? Jesús de Nazaret. Y hay tantos otros textos. Usted va a la carta de Filipenses, a Colosenses, constantemente en Hechos, Pedro en Pentecostés predica, dice, ustedes mataron al autor de la vida. Pues ¿quién puede ser el autor de la vida si no solo Dios? Entonces, pero resucitó, ¿verdad? Entonces, convénzase por favor de una vez por todas, le pido en el nombre de Jesús, porque si no, usted no está creyendo en el Jesús de la Biblia. Le han vendido otra versión. Usted está creyendo otra versión, ¿ok? Tiene que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y entonces, ¿en qué Señor Jesucristo? En el Jesucristo que la Biblia presenta. El versículo 29, antes que nos vayamos a la última pausa, es una apertura diciendo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esto es entonces una bendición. En el capítulo 2, verso 13 de la carta a Tito, hay algo muy similar que no tengo tiempo de ir porque ya tengo 18 segundos para ir a la pausa y luego el último segmento. Vamos a ir en el último segmento a concluir con los versículos 30 y 31 y concluimos el programa. No se lo pierda. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí
en su estación de radio cristiana Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Así es, y vamos a concluir en este último segmento. Tenemos los versículos 30 y 31. Los voy a volver a leer y haré lo más rápido que pueda para explicarlos antes de que concluyamos el programa de hoy. Hizo además Jesús, y este es Juan escribiendo aquí, hizo además Jesús muchas otras cosas o muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y estas son cosas que Jesús hizo ya resucitado durante todas esas semanas aquí antes de ascender. Hizo además Jesús muchas otras cosas o muchas señales, dice acá. Vamos a recalcar eso. En presencia de sus discípulos, no es secreto, ¿verdad? Las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El último versículo de Juan, que vamos a leer otro martes, dice, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es una hipérbole, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos a ese día. La idea es que una enorme cantidad de cosas no están escritas en la Biblia. Jesús continuó haciendo más cosas. Pero Juan dice en el verso 31, estas, hay muchas más, pero estas se han escrito para que crean. Entonces, el Espíritu Santo, Dios, al inspirar a Juan a escribir, y a Mateo, y a Marcos, y Lucas, están diciendo, hay más cosas, pero lo que hay tiene que ser suficiente para que crean. Son pruebas más que suficientes, decimos en el mundo moderno, para que crean. Entonces, aquí vemos el propósito
por el cual Juan escribe este libro. Nuevamente, el propósito es mostrar que Jesús es el Mesías, el ungido. En el Antiguo Testamento se habla del Cristo, el Mesías. Cristo es la palabra Mesías, es la palabra ungido. Y no es cualquiera, no es ungido. A ver, Dios eligió a ver en qué tres seres humanos, así como escogía a Abraham y escogía a David o Isaac y a Jacob. Ahí está Jesús en Nazaret. Ok, voy a elegirlo a él. No fue así. En el principio era el verbo, el logos, la palabra. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. ¿Okay? Entonces Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y vez tras vez Jesús habló de su origen divino, su preexistencia. Ahora, algunos creen en su preexistencia, pero aún así creen, pero Dios lo creó. Nunca la Biblia dice que Dios lo creó. Si no, tendríamos más de un Dios acá. Y ningún cristiano honesto cree en el politeísmo, en más de un Dios. Los cristianos creemos en un solo Dios. ¿Okay? Está en la persona del Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. No lo podemos comprender, no intente hacerlo de alguna manera científica, muchas veces hemos hablado de eso. Creo que un martes de este año nos toca hablar de la Trinidad, vamos a ir más profundamente en los textos bíblicos que afirman cómo es Dios y quién es Dios, quién y cómo es Él. Ahora, en este caso, otra vez, este es el propósito y Juan directamente dice, para esto escribí este libro, para que crean. ¿Okay? Entonces, la meta de la palabra de Dios no es presentar cronologías. Cuando uno mira el relato de la resurrección, hay diferencias entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan en cuanto al momento en que ocurrió esto y lo otro. Recuerden, estos son testigos oculares o relatos desde testigos oculares. El propósito no es cronológico. Hay otros documentos en la humanidad que no tienen cronología, simplemente están ahí metidas las historias. Entonces, aquí no hay contradicciones, ¿ok? Aquí está diciendo que todo es en la Biblia palabra de Dios. Entonces, así está. El Señor dice aquí en su palabra, aún hay otras cosas que el Señor ha hecho que no están escritas, pero lo principal es que sepan que estas están escritas para que ustedes crean quién es el Señor, el Cristo. Es la traducción griega del término hebreo Mesías, Messiah decimos en inglés. Literalmente significa el ungido, ho Christos en griego, es el Cristo, ¿verdad? El ungido, el Mesías, es el que se esperaba desde el Antiguo Testamento. Entonces aquí esto tiene implicaciones que los fariseos, judíos, saduceos, muchos de ellos comprendieron y en vez de aceptar a Jesús, rechazaron a Jesús porque aun cuando comprendían cómo Jesús se autodescribía como Dios, hombre, Mesías, Cristo, como la profecía decía que tenía que ser, ellos no quisieron interpretarlo así. Había intereses personales, había intereses en cuanto a la quita, si se quiere, de su autoridad, en vez de dedicar su vida al Señor. Y algunos posteriormente, dice la Biblia que sí creyeron, entre algunos de ellos inclusive sacerdotes allí del judaísmo. Pero lo principal es que en este momento de la historia de Jesús, donde ya Él está resucitado y antes de regresar a los cielos, sigue haciendo señales. Claro, a mí me gustaría saber cuáles fueron. Creo que a muchos curiosos como yo también. Pero el Señor dice, no, hasta acá. Lo que está escrito es para que Daniel crea. Lo que está escrito es para que usted crea. No tenemos excusa, es un registro, es un documento, es palabra de Dios, hay testigos oculares, esta gente dio su vida por esto que está escrito. Entonces no tenemos excusa, ese asunto de yo solamente voy a, y no tengo que ver para creer. Fíjese lo que el Señor Jesús le dijo a Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y entre ellos están usted y yo, que hemos creído en el Señor Jesús, aunque nunca le hemos visto. Otro texto dice, y le amáis aún sin haberle visto. ¡Qué maravilla! Yo el otro día leí ese texto en mi meditación personal con el Señor, ¿verdad? A solas con Dios, y yo le decía al Señor, gracias, porque aunque no te veo, creo firmemente en ti. Ok, uno dice, bueno, usted lo siente. Ya, pero va más allá del sentirlo. Lo creo, y claro, por haberlo creído, puedo sentir.
realmente su presencia, sé que Él está, no necesito verlo para creer en Él, sé que lo voy a ver un día, pero mientras tanto no necesité esperar a verlo para creer. Y sé, usted es una persona inteligente, ¿cuántas cosas usted cree que no ve? Entonces, ¿cómo no va a creer en el Señor porque en este momento no lo ve? ¿Okay? Si usted lo quiere ver, tiene que creer en Él. Si no cree en Él, un día igual lo va a ver, porque dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El problema es que eso no le va a llevar a usted a la salvación, porque usted tiene que haber creído ahora. Hoy es el día de salvación. Entonces, aquí dice que es el Mesías, ¿okay? Pero usa la palabra Señor y usa la palabra el Hijo de Dios. Este es un título que se usa aquí en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Juan, y es otra vez la afirmación constante de la relación de Jesús con su Padre, con Dios. Es un título especial, es una relación única. Usted y yo, que somos creyentes en Cristo Jesús, que le hemos dado nuestra vida al Señor Jesús, somos hijos de Dios, pero digamos es una categoría diferente, somos adoptados hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza, no creado por Dios. Es un título que Él está usando y implica una relación con Dios como Dios, ¿ok? Como una de las confesiones históricas allá muy cercanas en realidad a la iglesia primitiva, que en comparación al año que vivimos hoy, que dice Dios de Dios, ¿ok? Entonces dice, pero Dios no tiene Dios. No tiene Dios, pero Dios es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Entonces, la expresión Hijo de Dios en la Escritura indica la deidad o divinidad. Es más específico decir, más correcto decir la deidad. La naturaleza de Jesús es Dios encarnado. Por eso vino sin la intervención de José a María, sino directamente el Espíritu Santo haciendo sombra sobre la Virgen María. Entonces, en ese momento se produce la encarnación del Verbo, del Logos, de la palabra de Jesús, el Hijo de Dios, y se produce esta doble naturaleza, donde Él es 100% hombre y está sujeto a tentación, tentado en todo, pero sin pecado, y al mismo tiempo 100% Dios. Y aún en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice, no tuvo como lugar ser igual a Dios. No dice parecido, vino de parte de Dios, dice ser igual a Dios. No tuvo como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo. No significa que dejó de ser Dios, sino que sometió, anonadó, dice que una versión antigua, su capacidad y su poder estando en la tierra, y lo usó solamente cuando tenía un propósito específico de demostrar quién era Él, quién es Él y por qué vino y a qué vino. ¿Okay? Entonces, cuando Él multiplicó los panes y los peces, o caminó sobre las aguas, o resucitó muertos, o sanó enfermos, o predicó de una manera como nadie puede predicar, bueno, realmente eso fueron las exhibiciones de su poder como Dios, pero Él lo usaba en sujeción a su Padre en la llenura del Espíritu Santo durante 33 años, pero 3 años son los que Él hizo todo eso. Digo, durante 33 años son los que Él vivió en la tierra. En esos 3 años de su ministerio, Él hizo todas estas señales y milagros y portentos que nadie puede hacer. Lo hizo Él como Dios, Dios a través de Él, Jesús como Dios, en el poder de Dios, el Espíritu Santo, pero siempre sujeto a su Padre. ¿Ok? Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Bueno, creo que esto nos puede ayudar a todos, que Dios bendiga su palabra y Él haga que no vuelva a Él vacía como lo ha prometido. Mañana vamos a hablar acerca del matrimonio. Nuestro tema es límites en el matrimonio. Los espero mañana. Dios les bendiga. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía medios sociales o escríbanos radiolared.net.